buenas tardes, bienvenidos. Empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos. Señores, 3 libros hoy en el programa. Los que vienen de la noche, libro escrito a 4 manos. No es muy común que 2 escritores escriban juntos un texto. Hay pocos casos en la literatura argentina. Algunos emblemáticos, como Borges, con Bioy Casares, pero bueno, no son muchos. Fernanda García Lago y Guillermo Sacomano, que además son pareja, y es el segundo libro que escriben juntos, ¿eh? Un libro entrañable, sobre la noche, textos cortos, microrrelatos se podría decir, poemas en prosa, los que vienen de la noche, con ellos vamos a conversar. Los talleres de escritura, tanto se habla de los talleres literarios en la Argentina, hay muchísimos, ¿eh? Y todos tienen muchos alumnos. Se puede aprender a escribir en un taller. Liliana Villanueva escribió este libro donde cuenta cómo se desarrollan los talleres de escritores emblemáticos, como son Abelardo Castillo, Liliana Hecker, Alicia Steinberg, que ya murió, y muchos otros. Y el primer invitado, ¿usted se acuerda que muchas veces estuvieron acá los autores de esta colección tan linda de la editorial Ampersand, donde un escritor habla de los libros que lo marcaron? Estuvieron unos cuantos acá, Noé Gitric, Gastón Burucúa, Silvia Molloy, Silvia Iparraguirre, me debo estar olvidando de alguno. Bueno, salió un nuevo libro en esa colección, otro escritor que nos cuenta sobre su experiencia de lectura y los libros que lo marcaron. Ahí lo presentamos y con él empezamos el programa. Alan Pauls nació en Buenos Aires en 1959. Escritor, crítico literario y guionista. Es autor, entre otros títulos, de El pasado y de la trilogía sobre los años 70, Historia del llanto, Historia del pelo e Historia del dinero. Trance es su último libro publicado. Bueno, Trance se llama el libro. Hablas como de una compulsión, un estado de trance. Por medio de la lectura. Una adicción. En realidad el libro este es como mis propias confesiones de un opiómano argentino, solo que mi opio es la lectura. Sí, pero yo lo escribí como un libro de alguien que cuenta como su historia con un vicio, ¿no? Con algo que no puede dejar, con algo que... Cualquier lectura, la lectura, puede ser cualquier lectura, cualquier cosa que me pongan delante que pueda leer. Sí, de hecho yo tengo una especie de superstición que consiste en pensar que cualquier cosa que está escrita merece ser leída. Sea un prospecto de un remedio o una revista de historietas o una revista del corazón o cualquier cosa, digamos. Cualquier cosa que está escrito para mí merece mi interés, ¿no? No ¿Todavía importa. te pasa? Sí. Bueno. Yo diría casi... Más. Cada vez me pasa más. Ajá. Sí. Me parece que es algo que no va a cambiar, creo, ¿no? Es una de las pocas cosas, me da la impresión, que a lo largo del tiempo no cambia, lo cual es bastante inquietante. ¿Lees los diarios a la mañana? Leo los diarios, no los leo con la devoción y con la sistematicidad con que los leí hace, no sé, 10 años, pero leo los diarios. No, te pregunto, porque con el diario puede pasar eso, que uno termina leyendo cualquier noticia que no te interesaría o cualquier cosa, qué sé yo. Bueno, y por la adicción a leer... Los diarios para mí tienen un poco ese efecto, los diarios papel sobre todo, ¿no? Tienen el efecto como de hacerme creer... En eso soy un iluso todavía, de hacerme creer que todo lo que hay ahí adentro merece ser leído. Vale la pena leerse. Sí, lamentablemente uno se equivocan, ¿no? Pero se equivocan demasiado. Pero sí. ¿Y qué pasa con la lectura en pantalla también? ¿Te produce adicción? Bueno, leo menos en pantalla y la lectura en pantalla está más determinada por ciertos contextos, ciertas circunstancias. Que yo me voy de viaje y en general leo en Kindle, porque llevar libros es cada vez más complicado. Y pesado. Claro, pero en general cuando estoy en mi casa y cuando estoy en contacto con libros papel. Leo poco en la computadora, en general en la computadora me leo, lamentablemente, porque escribo en computadora, pero, o sea, si tengo un libro a mano, leo papel, sí, sigo siendo, y si voy en el subte, leo papel, y si voy en un avión, leo papel. Vos dijiste recién, me leo,
Y me vino enseguida el concepto de leído, que vos hablas bastante de leído, del Sí. concepto de leído en el libro. Leído. en Leído, realidad. se decía que una persona era leída, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Sí, que es una palabra que me gusta mucho porque la expresión leído se supone que es una expresión como de una cierta lengua oral poco cultivada, pero para mí encierra una cantidad de significaciones Mm. súper interesante, ¿no? Digamos, porque un leído se supone que es alguien muy cultivado, alguien que leyó mucho, pero al decir leído es como si el que leyó mucho hubiera sido leído Ahí él está. por los libros que leyó. Ajá. Y hay algo en ese fenómeno que a mí me parece, digamos, que por ahí uno no repara tanto, que es la idea de que cuando uno lee mucho, uno es tan leído como lector, ¿no? O sea, Ujú. que hay en la lectura. Uno es leído. Exacto, uno es leído por los libros que Mm. leyó y creo que cualquiera que haya tenido con la lectura o que tenga con la lectura una relación más o menos constante y de volver sobre ciertos libros que te marcan o que te gustan o que te dejan residuos que te obligan a volver atrás, uno se da cuenta de que uno ha sido tan leído por los libros que admira y que te acompañan como ha sido lector de ellos, Ujú. ¿no? ¿En qué consistiría ese ser leído por los libros? Y ser como atravesado, Ahí ser está. moldeado, ser Claro. mirado, ¿no? Sí. Yo, por ejemplo, vuelvo a leer ciertos libros que leí, no sé, ponele 10 veces a lo largo de mi vida Sí. y veo las notas que yo tomaba en los libros y los subrayados Mm. y al leer eso me doy cuenta, digamos, de cómo el libro me vio cuando tenía, no sé, 18, 25, 30, 35. Ujú. O sea que leyendo ese libro en el que yo dejé esas marcas, yo podría leer perfectamente mi autobiografía, ¿no? Seguro. O sea, dejé ahí pedazos de mi vida Sin duda. eh, y eso es como, en cierto sentido, como un archivo, ¿no? Como un archivo vital. Sí. Vos decís que los libros irradian en un momento, ¿no es cierto? Esta es la Sí, idea. sí, 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 Es sí, esto sí. mismo. Sí, del mismo modo que creo que las películas te miran, Sí. que los cuadros te ven. Ujú. Tengo un poco una idea medio mágica, ¿no? Como si hubiera un cierto maná en las cosas, digamos, en el arte que uno consume, Vamos ¿no? a decir que en el libro, por ejemplo, atrás en la bibliografía, vos pones películas Sí, también mezcladas sí. con los textos, ¿no? Sí, pongo películas, pongo enciclopedias, Claro. pongo cualquier cosa, sí, O sí. sea, todo es susceptible de ser leído. Todo es susceptible de ser leído y en todo puede haber una especie de radioactividad Ujú. pareja, quiero decir, ¿no? No necesariamente Proust te deja una marca más fuerte que una canción o la letra de una canción de Roberto Carlos. En ese sentido, para mí, en el libro tiene toma una decisión muy pop, digamos. Todos los materiales están exactamente en el mismo plano, interpelan de la misma manera o en el mismo nivel, podríamos decir, cada uno interpela de una manera particular, Sí. pero no hay jerarquías, digamos. No hay una diferencia de jerarquía ¿Vos no entre... crees que haya jerarquías? No para mí en tanto que lector, en tanto lector bulímico, en tanto alguien que se alimenta de Claro, una de manera prospecto, voraz. de cualquier Exacto, cosa. exacto. Me parece que en ese sentido, digamos, yo creo que las bajas culturas o las culturas más innobles a primera vista te marcan y te dejan tantas huellas como la alta cultura o como las cosas más reconocidas, ¿no? Y lo que es interesante es bucear en eso y ver hasta qué punto un escritor está tramado de hilos nobles y de hilos completamente viles, ¿no? Y los hilos viles por ahí son tan decisivos como los hilos nobles. Vos decís algo en algún momento, hay que ver si lo encuentro ahora, que justamente hablando de eso. Decís, los libros que nos marcan casi siempre son los que no eran para nosotros. Sí, sí, porque ¿Cómo es? soy muy militante de las lecturas precoces, Sí. de no darle a la gente, sobre todo a los niños, que Sí. son las pobres víctimas, no darle necesariamente a los niños los libros que están hechos para ellos, sino libros que están muchas veces ligeramente corridos de ese target, ¿no? Entonces, porque a mí personalmente las cosas que más me marcaron fueron cosas que yo leí o vi en el cine, en el caso de 2001 Odisea del Espacio, Me lo contás en cuando el no libro. tenía que verlo, Sí. ¿no? O cuando no se Eras suponía muy que chico, estaba, eras un claro, nene, cuando no se sí. suponía que estaba lo suficientemente maduro para Sí. entenderlo, para percibirlo del todo.
Y yo creo que la idea de que solamente hay que leer lo que está hecho para uno es una idea que depende de otra, que para mí es muy criticable también, que discuto en el libro, que es la idea de que hay que entender, ¿no? Yo creo que la comprensión está muy, muy sobrevalorada. Me parece que cuando uno lee, así como cuando uno va al cine o cuando uno ve arte o escucha música, no entender es un elemento casi más importante para que eso te pegue que entender, ¿no? Básicamente, además, porque creo que la relación que uno tiene con esos objetos o con esas experiencias es una relación que tiene mucho que ver con lo residual, con cosas que te quedan, que no sabes que te quedan, y que en algún momento después, por algún estímulo fortuito, son como detonadas, ¿no? O despertadas, y ahí liberan su verdadero potencial tóxico, ¿no? Entonces me parece que las lecturas precoces, esas cosas que uno lee un poco a escondidas cuando es chico, roba de la biblioteca del padre o de la madre, ¿no? Las películas prohibidas, en la época en que había películas prohibidas, para mí fueron absolutamente fundamentales, ¿no? Justamente porque no estaba todavía maduro para leerlas o verlas. Recibirlo. Sí, estaba con la guardia baja. En el libro está escrito en tercera persona. Sí. O sea, te referís a vos mismo como él, ¿no es cierto? Sí, es un efecto de pudor, digamos, o más bien algo que me como un permite... distanciamiento también. Sí, me parece que pasando todo a tercera persona, me parece que puedo como permitirme decir ciertas cosas que de otro modo me darían mucho pudor. Y a la vez uno se Vos enmascara has trabajado un poco. mucho con tu propia vida en tus libros. Yo me acuerdo de los 3 tomos, Historia del llanto, Historia del pelo, Historia del dinero. O sea, te has involucrado. Sí, pero siempre diciendo él. O sea, todavía tengo como un cierto prurito con decir yo. Todavía decir yo me resulta un poco obsceno. Entonces, hasta que no resuelva algunos problemitas que hay ahí, prefiero... No, ¿por qué no? Sí, a mí yo me siento muy como cómodo con la estrategia de pasarlo a tercera, porque me parece que es obvio que se trata de mí, y a la vez pasarlo a tercera me parece que convierte esa experiencia personal en una experiencia un poquito más impersonal, o sea, una experiencia que puede ser más compartida por otros, una experiencia más común. La estructura del libro también es especial, ¿no es cierto? Son capítulos cortos. Sí, es como un glosario. Un glosario, ¿no es cierto? Sí, un diccionario muy caprichoso. Con una palabra. Sí, tenía ganas de que el libro pudiera, digamos, de que uno pudiera entrar al libro por donde quisiera. Se puede entrar por cualquier lado. Sí. Acertar, anacronismo, etcétera. Y a partir de esa palabra dispara, ¿no es cierto? Sí. Y vas mezclando, qué sé yo, hablas de los escritores que te marcaron, hablas de tus maestros también, hablas de un montón de cosas. Sí. Bueno, tenía esa idea, digamos, la consigna de la colección era un poco escribir ensayos personales desde el punto de vista del lector. Y la verdad que a mí me cuesta mucho siempre pensarme a mí mismo de una manera unitaria, cronológica, ¿no? Como en etapas. Siempre cuando tengo que pensar lo que hago, lo primero que se me viene a la cabeza son más bien como esquirlas, pedazos de cosas, ¿no? Temas, escenas, fantasías, ideas. Entonces me parecía que no iba conmigo la idea como de contar mi vida como lector desde que tenía, no sé, 5 años hasta ahora. Preferí más trabajar con esta forma un poquito como de constelación. Y me parece que es más, todo es más rápido y más leve, creo, así, ¿no? La vida, lo que uno llama una vida, no sé, 40 años leyendo, me parece que tiene que ser como medio como una danza, más que como un bloque. Yo creo que he leído todos los libros de esta colección y han venido acá todos los autores, ¿no es cierto? Lo decíamos al principio del programa, qué sé yo, Silvia Molloy, Noel Trick, Silvia Iparraguirre, Burcúa. Este es diferente. Por esto que vos decís, por el enfoque, está tratado desde otro lado. Bueno, creo que todos los libros son muy particulares, los de esa colección. No hay 2 libros iguales, ¿no? Y es creo muy que linda esta colección. Ese es un mérito grande de la colección. Claro, pero hay algunos que se podrían utilizar
como guía de lectura. Alguien Sí. dice, bueno, este escritor me cuenta qué ha leído, qué le ha Sí. gustado, es una guía de lectura. En este caso tuyo no es tan así. Aparecen No. algunas cosas sueltas, pero el eje no está puesto ahí. Me parece, ¿no? Puede ser, sí, sí. Es un mapa más para perderse que para encontrarse. Sí, sí, sí. No, bueno, es lo que vos decís, se puede entrar y salir en cualquier parte. Sí, sí. A mí me gustan los libros que tienen esa... que proporcionan esa posibilidad, digamos, que no te obligan a un recorrido único. Me parece que está bien. Y me parece también que en cierto sentido, si vas a hablar de una experiencia personal, me parece un poco presuntuoso hablar de una experiencia personal y encima obligar a la gente a atravesar esa Seguirla. experiencia personal, claro, de una sola manera. Me parece mejor dar cierta libertad para que hagan con eso lo que quieran. Seguro. Hay Sí. muchas ideas, se cruzan episodios de tu vida que conocemos en este libro porque están Sí. narrados. Muchas ideas, como esta idea de contraponer la lectura y la vida, que Borges habló tanto de esto, ¿no? Sí, bueno, que es siempre el dilema, ¿no? El dilema de todo lector, creo, que es ¿qué hago? ¿Leo o me dedico a vivir? Joder. ¿No? Como Que por si una supuesto, cosa... claro, por supuesto es un dilema que implica o presupone ciertas creencias así totalmente discutibles, ¿no? La idea de que leer es algo que está como excluido de la vida y es incompatible con vivir. Y para mí, para cualquier lector, digamos, no hay nada, no hay pedazo de vida más intensa que la que uno pasa totalmente abducido por un libro, ¿no? Pero en cierto sentido es cierto que hay un cierto dilema y que la lectura no sería quizás el vicio así depravado y exclusivo que es en muchos casos, si no implicara un cierto sacrificio, ¿no? Entonces yo creo que hay un plus de valor en la lectura cuando uno sabe positivamente que por leer deja de ir a la playa, por leer deja de ir a la discoteca, por leer deja de verse con un amigo, por leer deja de trabajar, ¿no? Por leer abandona una novia, no sé, Tantas digamos. cosas que se- Hay algo ahí de esa dimensión como un poco brutal de leer que implica dejar afuera algo, ¿no? Entonces, lo que hago en el libro es, creo, como calibrar un poquito en qué condiciones se da esa puja entre leer y vivir, hasta qué punto es legítimo pensarlo así. Y si no es en realidad que cuando uno está totalmente concentrado en leer, lo que está esperando es que la vida te desee mucho y te arrebate de la lectura. Te saque Y de lo ahí. que uno no hace cuando vive, y cuando vive cosas con intensidad, es esperar que la lectura te llame y te diga, che, ocupate un poco de mí, ¿no? Hay como una especie de coqueteo ahí histérico con las dos cosas que digamos, del que está, creo, tramada toda vida de escritor, ¿no? Me parece. Porque básicamente creo que lo que la colección redescubre en cierto sentido es algo que era muy obvio, pero que al mismo tiempo no había sido pensado en términos editoriales, que es que los escritores básicamente son lectores, ¿no? Bueno, o sea, claro. que no podrían ser lo que son si no fueran si lectores. no leyeran. Y que aún, digamos, los escritores más vitalistas, menos pegados a los libros. Hemingway, que siempre uno Exacto. lo imagina, no sé, en cacerías o en Exacto, corridas bueno, de pero toros. Hemingway era un lector, un muy buen Imagínate. lector, por otra parte, ¿no? Joder. Bueno, citás esta frase famosa y tan maravillosa. Borges decía estar más orgulloso de lo que había leído que de lo que había escrito, ¿no? Sí, que para mí es mucho más que un chiste, ¿no? No, O claro que no que es una un chiste. butada, en el sentido de que, bueno, Borges era un gran lector Ujú. y los ensayos que escribió sobre la literatura de los otros están dentro para mí de lo mejor que escribió, No, y ¿no? cómo Quiero entra decir, también la literatura de los otros en su propia ficción. exacto, y me parece que en ese sentido, digamos, creo también es que hay ahí una enseñanza muy genial de Borges, que es un escritor, por supuesto, un escritor absolutamente esencial para la literatura del siglo XX y demás, para los escritores argentinos también, pero sobre todo en el sentido de que nos enseñó a leer a todos, ¿no? O sea, Borges era un gran maestro de lectura, me parece. Sin duda. O sea, sin duda. leemos todos un poco como leía Borges, pero nadie escribe como él, ¿no? Y creo que el hecho de habernos enseñado a leer hizo que la herencia de Borges no fuera, digamos, una herencia despótica o opresiva, sino más bien una herencia totalmente permisiva, ¿no? Me parece que eso es genial de Borges. Sin duda. Señores, Trance, el nuevo libro de Alan Pauls, no es una guía de lectura,
Pero bueno, es el camino de un lector y de un lector compulsivo, como él reconoce ser. Gracias por haber venido, Alan. No, gracias a vos por Como invitarme. siempre. ¿Alguna novela vamos a tener pronto? Bueno, ¿No? estoy trabajando en eso. ¿Ah, sí? Pero supongo que tengo todavía como para un añito y medio más. ¿La última cuál fue? ¿Historia del dinero fue la última? Historia del dinero, sí. Tiene sí. unos años ya. Sí, tiene ya 4 años, sí, sí. Creo que no habías venido más por acá desde ahí. Me parece que no. No, señor. Me parece que no. Bueno, acuérdense, trance, ¿eh? Enseguida volvemos, no se vayan.